Cordial saludo, mi nombre es Iván Ramiro Sendal, soy estudiante del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El objetivo del presente video es analizar cómo ha evolucionado el sistema de la agricultura en América Latina y especialmente en Colombia. Todo esto para dar cumplimiento a la actividad de la fase 2 de ruralidad y transformación social. Bienvenidos. Primero que todo, debemos enfatizar que para el momento no hay una definición exacta de qué es lo rural. Existen diferentes versiones y puntos de vista donde enfatizan que la ruralidad es todo lo agrario. Este era un tema que se trataba a mediados de los 50. Esta imagen de la ruralidad se ha ido desvaneciendo con el paso de los años y actualmente podemos evidenciar que la ruralidad no es solo la agricultura en este momento. También hace referencia a toda aquella parte donde por motivos de acumulación de tanta gente en las ciudades se ha ido dispersionando y más que todo con el problema de la pandemia hemos visto que la población urbana ha tendido a volver nuevamente hacia los campos. Entonces, la ruralidad también se entiende actualmente como aquel lugar donde se han empezado a construir condominios, a construir urbanizaciones, pero que están donde anteriormente eran campos agrícolas y ganaderos. Entonces encontramos cuatro factores que han dado lugar a que la transformación rural se haya truncado y tengamos pues un déficit en la agricultura como tal. El primero es la demografía. Tenemos en cuenta que de acuerdo a la situación o al lugar donde se resida, y no siempre van a tener las condiciones óptimas para lograr un desarrollo rural. Por otro lado, encontramos las personas que viven en zonas de conflictos armados, por ejemplo, acá en Colombia, las zonas de Arauca, Caquetá, que son zonas muy peligrosas y donde los cultivos ilícitos han tomado gran fuerza y esto ha traído consigo que el campesinado colombiano tenga que abandonar sus tierras, dejando de lado la productividad y migrando a las grandes ciudades. Por otro lado, tenemos la parte económica y con los tratados de libre comercio que se firmaron a finales, perdón, de la década de los 90 y principios del siglo XXI, han traído consigo que sea más económico, por decirlo así, importar que producir directamente acá dentro del país. Tenemos el caso de, por ejemplo, del trigo que se cultivaba en el altiplano cundiboyacense, terrenos cercanos a la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, zona que era productora a gran escala de trigo, cebada, que se utilizaba en el momento para la producción de cerveza. Con estos tratados de libre comercio, pues han eh, pensado que y han verificado que es más económico traer la cebada de otros países, por ejemplo los de Canadá, y, y esto trae consigo que la producción nacional se arruine. Y si ustedes ven hoy en día, estas zonas que antiguamente eran productivas de cereales, en el momento se están primero urbanizando y la otra fuente de ingresos que tienen actualmente es la ganadería. El tercer factor que influye es el factor institucional, especialmente al Estado, porque las políticas agrarias que se tenían se han ido desvaneciendo, han ido perdiendo fuerza. El PIB ha ido cayendo en cuanto al aporte de la agricultura, de la ruralidad como tal, y la inversión hacia el campesinado colombiano, pues con el paso de los gobiernos se le ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces tenemos que los campesinos no tienen la oportunidad de tecnificarse, quizá no tienen acceso como lo tienen otros campesinos de países europeos y quizá nórdicos, donde el acceso a la tecnología y a la producción a gran escala pues es muy amplia y de facilidad. No sin esto, pues debemos rescatar la labor del campesinado colombiano que sin tantas oportunidades pues ha logrado mantenerse, ha logrado seguir produciendo a pesar de los precios de los insumos
y cuando van a vender pues las cosechas son muy bajas los precios. Entonces es de rescatar esta valuable labor que realizan a pesar de las diferentes condiciones que tienen en contra. En cuarto lugar tenemos las condiciones ambientales y lo que ha traído consigo la producción a grandes escalas y la tala de árboles y la deforestación para la agricultura y la ganadería exageradamente en algunos países ha traído que el clima se altere un poco. También hay demasiada contaminación de las aguas. Por ejemplo, si observamos las aguas del río Bogotá, pues están demasiado contaminadas y esto conlleva que la producción se arruine debido a las bacterias, a los insectos que se proliferan en estas aguas que son utilizadas para el riego de los cultivos en época de verano. También esto contribuye al déficit pues de producción agrícola y que contribuye a la inflación con los precios que han estado demasiado altos. A continuación vamos a tratar un poco de la historia de cómo la agricultura ha surgido a través de los años, especialmente de la década de los 50, donde se creía que la agricultura era el pilar fundamental del desarrollo humano y cómo con el pasar de los años en la década de los 60, 70, incluso de los 80, esto ha perdido un gran impacto y se ha transformado en campos baldíos. Como lo dije anteriormente, la época donde la agricultura estuvo en su mayor auge fue a mediados del siglo XX, en la década de los 50 y 60, donde la agricultura era el motor, el pilar principal del desarrollo del mundo. Así en Europa, pues esta era una época de gran producción, lo mismo que en Colombia. Si hablamos de Colombia y de Latinoamérica específicamente, pero si nos remitimos a Colombia, eh, para la década de los 50, la agricultura representaba o aportaba el 40% del PIB y representaba el 61% de la población que tenía Colombia. Esto también generaba mucho empleo, aproximadamente el 55% del empleo que se generaba en el país era eh, con actividades afines a la agricultura y al desarrollo rural. Ya para las épocas de los años 70 se produjo una revolución, por decirlo así, de donde se trató de cambiar lo rural por lo urbano y la agricultura por la industrialización. Entonces esto conllevó a que las ciudades, las grandes urbes, su población aumentara, se duplicara, incluso se triplicara. Empezó a haber una gran demanda industrial de mano de obra y de producción, lo que conllevó a que la agricultura y los terrenos que anteriormente se utilizaban, perdón, para esta actividad, pues empezaran a quedar baldíos. Esto, este movimiento trajo consigo que actualmente, por ejemplo, en países de Europa, pues y los territorios estén casi abandonados. No hay mano de obra en los campos, en los pueblos pequeños, y por ende empezó a haber desabastecimiento de alimentos. Caso contrario en América Latina, donde aún la población campesina pues está en un buen porcentaje en los campos, pero la cantidad de tierra disponible para laborar es muy poca. Esto quiere decir que familias enteras de 6 8 integrantes trabajan menos de una hectárea de una fanegada, por lo que el acceso a la productividad también es muy poca. Podemos ver que actualmente en Colombia en la agricultura solo representa el 7% del PIB, que si vemos en menos de 6 décadas perdió un 33% de aportación al PIB nacional. Y de los 22 millones de personas del campo que existimos actualmente, solo el 4.9 millones tiene un empleo. Y hablamos de este empleo que no es un empleo formal, es un empleo eh,
que se da al jornal, como lo llamamos nosotros, o al día, donde no es seguro tener trabajo todos los días, se puede trabajar 2, 3 días a la semana, y con esto es que subsisten las familias campesinas. Lógicamente, las condiciones de la mayoría de las familias campesinas, las condiciones de vida son precarias, carecen de servicios básicos como luz, electricidad, gas, muchas veces de seguridad. Si hablamos de las zonas donde están los grupos armados, los sacan de sus tierras, los despojan de sus propiedades, y esto conlleva que la población baja de estratos bajos en las ciudades pues se incremente. Y esto no solo pasa en Colombia, son situaciones que pasan en países de la región como Venezuela. Lo hemos visto con, el, con la marcha que empezaron debido a los malos gobiernos a salir de su país. Entonces trae problemas sociales no solo para el país, sino para los demás países a donde llegan estas personas. Lo vemos en Nicaragua, donde el régimen pues no tiene un aporte así significativo hacia la agricultura. En Ecuador, donde los presidentes tienen poca política agraria y se han presentado protestas por parte de los indígenas y de la comunidad agraria para poder ser escuchados y que la situación mejore. Entonces vemos que son problemáticas de impacto internacional, que no solo nuestro país tiene este déficit de presupuesto hacia la parte agraria, sino que son fenómenos que atraviesan a toda Latinoamérica y especialmente a los países de Sudamérica, que son probablemente los países con mayor oportunidad de productividad debido a las condiciones naturales y climáticas con las que se cuenta. Es por eso que la sociología trata de abordar a la agricultura desde una perspectiva más objetiva. Tratamos de mm, ver qué problemas tenemos y darle un desarrollo. No se trata de estigmatizar ni de empobrecer la imagen del campesino. El campesino es una persona con mucha capacidad, con mucha inteligencia, que no tenga las condiciones para desarrollar su personalidad, desarrollarse como sujeto social, son ya factores externos que influyen de forma directa en el desarrollo de las comunidades rurales. Pero la idea es que con los nuevos gobiernos, con las nuevas políticas agrarias, se pueda resurgir eh, el punto de vista del campesinado y no sigamos sufriendo lo que pasó en la década de los 80 y de los 70, donde la imagen del campesinado se vio desfavorecida y las inversiones hacia este campo fueron nulas, por decirlo así. Entonces la idea de este curso es rescatar y enfatizar en las bondades, las capacidades que tiene el campesinado, no solo de Colombia, sino del mundo, para poder producir y alimentar a toda una sociedad. Esto fue todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.